Bueno, a continuación presentará a nuestro compañero diseñador industrial Iván Castañeda González. Él es diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y actualmente cursa la maestría en diseño y desarrollo de productos. Se ha formado de manera complementaria en rehabilitación física, lo que lo ha llevado a enfocarse en la investigación y desarrollo dentro del área de diseño para la salud, discapacidad y la accesibilidad de los usuarios. Ha participado en el Foro Iberoamérica Diseña, presentando ejemplos de investigación para la discapacidad desde el enfoque centrado en el usuario. En foros sobre discapacidad y autismo dentro del marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en temas relacionados a la integración en el empleo y la integración social de este grupo de personas. Es miembro de la Red Rizomática de Personas Autistas para formar la ley para la visibilización e inclusión social de las personas con la condición del espectro autista de la Ciudad de México. Damos paso a la presentación de Iván Castañeda. Le recordamos que tiene 20 minutos para su presentación y 5 minutos antes de que concluya su tiempo yo le haré una indicación para que vaya. Adelante. Buenos días a todos, a todas. Pues en la sesión pasada escuchábamos al maestro Sagún hablar un poco sobre lo que era la investigación en el posgrado, que a diferencia de la licenciatura, pues aquí estamos enfocados un poco más en investigar, a, a diferencia de crear demasiado pues bocetaje y estos modelos de productos. Bueno, esto se vuelve importante en el posgrado porque nos da mucho mayor tiempo para hacer una investigación más profunda y con ello llegar a abordar temas que dentro de la licenciatura se consideran como complejos. Muchas veces los profesores nos decían que no abordáramos temas complejos porque pues estos nos iban a dar demasiadas vueltas y difícilmente en un trimestre íbamos a llegar a abarcarlo todo. Bueno, lo que les voy a presentar es una pequeña parte de cómo fue el proceso de investigación dentro de mi idónea comunicación de resultados. Bueno, esto comenzamos a abordarlo desde la historia, que fue un poco ver cómo surgía todo esto. Comenzamos con qué estaba pasando, cómo había surgido el diseño y cómo había evolucionado. Eh, empezamos desde la parte de mediados del siglo XX, bueno, como todos lo conocemos o como la mayoría de diseñadores lo conocemos. Esta parte desde la visión de Clara Porcel cuando llegó a México y vio toda esta parte de cómo se estaba adaptando el diseño de otros países para la población, que en ese entonces, pues, al estar en la migración de, de la parte rural hacia la ciudad, necesitaba adaptaciones de los espacios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues dijo, pues si México tiene toda esta parte cultural, hay que aprovecharla. De ahí pasamos a la siguiente parte, que era pues esta parte de comenzar a definir el diseño industrial. Internacionalmente, pues se crea esta definición del ICSID, lo que antes fue el ICSID. Esta definición quizá choca un poco con lo que es ahora, porque en ese entonces, de acuerdo pues a varios autores, lo que se trataba de mostrar era que el diseño estaba pues en un ámbito diferente a lo que era el arte. Entonces tuvieron que pasar casi 10 o 12 años para llegar a la siguiente parte, que era eh, cómo se estaba integrando al usuario, que es prácticamente lo que utilizamos ahora para diseñar. Eh, Vemos esta parte del pensamiento sistémico, donde se empieza a integrar el contexto del usuario, y es ahí donde se puede ver a partir de ese contexto cómo es que vive la persona o cómo profundizar directamente en sus problemas. De esto se avanza hacia los años 80, donde pues está el diseño centrado en el usuario. Esto surge a partir de las máquinas, con las primeras máquinas
computadoras que se podían tener en los hogares, tenía que verse esta evolución de cómo interactuaba el usuario y ya no al revés, sino que era del usuario hacia el objeto y no al revés, sino del objeto hacia el usuario. Y por último llegamos a esta parte de finales del siglo XX, donde se toma a partir del diseño para el diseño centrado en el usuario, se empieza a tomar otras ramas y una de ellas es el diseño para la discapacidad, que surge a partir del movimiento de vida independiente y del diseño universal. Bueno, esto vamos a ver cómo lo retomamos. Sería lo siguiente, lo que les mencionaba de esta parte de entender el contexto nos ayuda a comprender, a entender mejor la problemática. Y aquí vemos esto que sería la primera fase de la investigación, que sería conocer a tu usuario y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, para explicar el fenómeno, empezamos a tomar estas preguntas de quién es o quién es el que está viviendo en el lugar en el que está viviendo y en qué tiempo está ocurriendo. Como lo vemos aquí, pues en el ejemplo de la investigación, habla de esta parte enfocada hacia el autismo y el área laboral. Entonces, la pregunta bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hay problemas de adaptación, salud mental y renuncias y despidos en lapsos que llegan a ser en meses. ¿Quiénes? Pues está ocurriendo en adultos autistas de apoyo nivel 1, que son los que salen a trabajar en este entorno empresarial de la Ciudad de México. ¿Cuándo? Pues actualmente y desde hace décadas. Bueno, una vez que tenemos toda esta parte, podemos ver cómo está el contexto aplicado a la problemática. Ya que abordamos toda esta parte histórica, podemos entender cuáles conceptos están influyendo directamente en nuestra investigación. En este caso, el punto central en el cual giran todos los ejes sería la discapacidad, en este caso discapacidad social, que nos habla no solamente de discapacidad, sino de discapacidad a partir del entorno y de los objetos que hay. La discapacidad social nos dice que si un entorno no está adaptado a las personas, este se convierte en una barrera. Se puede decir que es una barrera por lo que no se ha diseñado correctamente. Y a partir de ello se hace el siguiente cruce. El autismo se considera pues esta parte de una condición que se analiza desde la parte de la salud y desde los procesos cognitivos. Entonces, este sería nuestro primer cruce. El segundo cruce sería entender el autismo desde cuáles son las visiones, que sería la perspectiva biomédica, que es la de siempre, abordado desde la medicina, y desde la neuroafirmativa, que sería pues a partir de las condiciones que tiene la persona y de cómo se relaciona con su entorno. Y esta se combinaría con el ambiente laboral, que sería como la cultura de trabajo, que aborda no solamente el espacio, sino toda esta parte de cómo conviven las personas. Bueno, aquí es donde vemos esta parte del autismo como problema complejo. ¿Qué es un problema complejo? Es un problema en el que si cambias algo o mueves algo, todo se te vuelve a cambiar. Es decir, imaginémoslo como un sistema de engranes que si mueves un engrane, pues todos los engranes siguientes comienzan a moverse. Entonces, ¿se pueden abordar problemas complejos? Pues sí, pero necesitaríamos un poco más de tiempo, que es el posgrado pues, nos da. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vemos? Desde el modelo neuroafirmativo y desde el modelo médico, ¿qué es lo que aborda cada uno? Pues el modelo afirmativo se puede decir que aborda la parte positiva, que sería las cosas positivas del autismo, como tener una mejor concentración y tener pues esta parte de un procesamiento sensorial diferente a lo común, mientras el modelo médico que se utiliza para realizar las evaluaciones y diagnósticos, pues nos muestra toda la parte contraria, ¿no? Que son deficiencia
comunicación, deficiencia en interacción social y deficiencias en procesamiento sensorial. Ahí pues no podemos descartar una con otra porque pues una nos lleva el camino y podemos comenzar a complementar a partir de ello. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues tomar una metodología que no nos cambie nada de esto. En este caso, pues vimos qué era lo más conveniente y se tomó la decisión de abordarlo desde un método descriptivo. ¿Qué hace el método descriptivo o cuál es un ejemplo del método descriptivo muy común? Pues las encuestas y los censos que hace el INEGI, es, digamos, lo más conocido. ¿Y por qué se hace así? Porque no estamos cambiando nada, simplemente estamos explicando un fenómeno sin alterar el entorno. Solamente queremos conocer qué es lo que está viviendo la persona para a partir de ello poder abordarlo y presentar soluciones. Y bueno, siguiendo esta parte de la metodología, pues se iría desarrollando de la siguiente forma, que sería la delimitación del problema, que fue lo que se presentó en las primeras diapositivas con las preguntas de ver quién estaba pasando por esta situación y ver en qué contexto lo está viviendo. El siguiente sería la elección de la metodología, que es esta parte de investigar entre todas las metodologías y ver cuál era la más conveniente para nosotros. El tercer punto que nos muestra esta metodología sería la observación y el registro de esta información sin intervenir en el espacio o en cómo se está desarrollando la actividad de las personas. Después de esto tenemos el análisis de esos datos y por último podemos interpretar esos datos para comenzar a proponer. ¿Qué es lo que utilizamos para estas fases? Pues etnografía prácticamente, que es, pues como lo mencioné, entender cómo está funcionando, qué es lo que está ocurriendo, similar a lo que hace el INEGI, que sería pues observar cómo se está desarrollando estas personas del entorno. En este caso, pues, ¿a qué es a lo que vamos a acudir? Pues a eventos y los espacios de trabajo donde estas personas pues están desarrollando sus actividades. Hay que observar el entorno también para entender por qué lo están desarrollando ahí y cómo está influyendo pues esa formación, los colores, qué es lo que hay, cómo lo utilizan. Obviamente también esto se hace sin decirle a la persona pues, que lo estás evaluando de esta forma para que no vayan a cambiar este comportamiento. Y por último, pues el conocimiento en primera persona, que sería entender cómo está viviendo esto, qué rangos le están afectando y qué es lo que no estamos notando solamente con la observación. Esto pues se tiene que hacer por medio de entrevistas, de encuestas y pues lo que se hizo fue llevar algunas bitácoras para entender cómo están viviendo su entorno. Una vez que tenemos toda esta información, pues pasamos al siguiente punto, que en este caso sería entender qué es lo que está existiendo. Para entender esto, es como, digamos, dentro del modelo general del proceso de diseño, sería como esta parte de comparar qué es lo que está existiendo en comparación con productos existentes. En este caso, pues no estamos comparando un producto, sino qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha propuesto y los proyectos existentes que hay, digamos, en el contexto tanto internacional como en el nacional, cómo se ha intentado solucionar esto. En este caso, pues vemos qué es lo que ha propuesto la iniciativa privada, qué hay de normatividad para las personas autistas en el trabajo y cuáles han sido las propuestas realizadas para estas personas. En este caso, pues, como lo mencioné, pues desde los eventos y desde las asociaciones, pues se tienen algunos programas para incentivar el trabajo. Muchos de ellos, pues nos dimos cuenta que están enfocados como a esta parte del emprendimiento o llevar a la persona pues a generar su propio trabajo. Entonces, pues ahí hay que ver cómo comienza a
combinarse con la parte que tenemos. En cuanto a la normatividad, pues nos dimos cuenta de que muchas de las normas que hay que se tiene para el trabajo, que están relacionadas con la salud mental o con el mejoramiento del espacio, pues son no obligatorias, sino que son opcionales, como es el caso de la norma oficial 035, que pues es, digamos, que la más reciente y la que está comenzando a tocar estos temas, pero a las personas, a los jefes y a los empleados, pues se les da la opción de aplicarla o no. Y por último, las propuestas realizadas, que aunque parezca que no, pues esta parte de entender sobre la integración y el diseño enfocado hacia las discapacidades, pues va dando forma pues a la arquitectura y a mucho de lo que conocemos ahora, que sería como un beneficio para todas las personas que lo están utilizando. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues estas comparaciones nos dan resultados que quizá pues no esperábamos, sobre todo después de leer distintos artículos y distintas tesis, en donde se concluía que hacía falta más investigación o más profundizar un poco más en el tema. Pues esta forma de hacer la investigación nos lleva más allá hacia entender desde la parte del usuario cómo se está desarrollando y qué es lo que va necesitando, para que a partir de ello, ahora sí, podamos tener como esta interpretación y la propuesta, qué es lo que está necesitando. Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo que sería en lo que nos fuimos enfocando sobre cómo está manifestándose el color con la iluminación, qué pasa con el sonido. Y pues, básicamente es como se fue llevando este proceso para comenzar a, a proyectar y a proponer. Muchas gracias, compañero, por tu participación. Ahora abriremos este espacio que comentábamos anteriormente para la formulación de preguntas y comentarios acerca de lo que nos presentó el compañero. Si por favor en línea alguien tiene alguna observación, abrimos el espacio. ¿Nadie? ¿En la sala algún comentario, alguna pregunta? Otra vez para no desentonar. Dentro de sus resultados metodológicos, ¿han encontrado algo que se generalice para todos los autistas? Porque hay grados de autismo también, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor esa metodología que están ustedes tratando de proponer no les sirve a los que tienen un rango menor de autismo que a los que tienen mayor o viceversa. Sí. Entonces, ¿cómo ves esa metodología? ¿O habría que trabajar en diferentes etapas y secciones de la metodología para diferentes grados de autismo? Sí. Sí. Bueno, lo que tiene la metodología descriptiva es que abre la puerta no solamente a esta parte del poder proponer para el diseño, sino que dentro de la información que se va recopilando puede ayudar a abordar nuevas investigaciones y nuevos proyectos. Sí se encontraron rangos que compartían, pero esto dependía del contexto. O sea, no es lo mismo una persona que recorre, digamos, hora y media en transporte público que una persona que vive a 20 minutos del trabajo. Entonces, cuando una de estas personas llegó a su trabajo, digamos, después de recorrer una hora y media, pues llega cansada, llega con sobreestimulación, mientras que la otra persona que pues, quizá durmió un poco más y tuvo como esa ventaja, pues ya llega y ya va como mentalizado hacia sus actividades. Y entonces, por esa parte, es un poco llevar esta parte de que sí se tiene que ver también el contexto de la persona, más allá del nivel
de autismo que tiene, porque es lo que va afectando y cómo va a llevar su día. O sea, me hablas del entorno donde Sí, se va a desarrollar. Eso sería la parte básica que tuvieran las personas con autismo sí, para que la metodología sea un éxito. sí. Gracias.